¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar un texto bien particular, el libro de Sofía. Es una obra que nos presenta una visión del universo, digamos, diferente. Busca darle una vuelta de tuerca a muchas de las ideas que damos por sentadas sobre la realidad, así que vamos a ver de qué se trata. Y de entrada, el libro mismo nos lanza esta frase. Fíjense bien, no es un mensaje, es una llave. ¿Qué significa esto? Bueno, de inmediato nos está diciendo que no estamos ante algo para leer y creer ciegamente. Es una herramienta, algo para usar, y en teoría, desbloquear una forma distinta de percibir las cosas. Este va a ser nuestro mapa para el recorrido de hoy. Primero, vamos a explorar eso de que es una llave y no un libro. Después, nos metemos en la historia de origen, en la curiosidad de Sofía. Luego, veremos las reglas de este juego cósmico, para después enfocarnos en el camino personal, en eso de recordar quiénes somos. Y al final, veremos qué onda con ese siguiente nivel que nos espera. Ok, entremos de lleno. La primera idea, y es fundamental, es que esta obra no busca convertirse en un texto sagrado, ni en una filosofía para adoptar, no. Se posiciona como una herramienta activa. El libro pone las cartas sobre la mesa y te dice clarito lo que no es. O sea, olvídense de la espiritualidad tradicional, de la ciencia convencional, de canalizaciones de ángeles o de una nueva religión. Ni siquiera va de karma o de afirmaciones positivas. Más bien se autodefine como una especie de bug en el sistema, una fractura en la programación original, una herramienta para alcanzar lo que llama la soberanía real, sin intermediarios. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, un poco controversial. La propuesta es que muchos de los caminos que creemos que son de liberación, en realidad son parte de la misma trampa. A las religiones, a la espiritualidad New Age, a los guías, los describe como cárceles con jardín. O sea, te dan un espacio que parece libre y bonito, pero sigues dentro de los mismos muros del sistema. Bueno, con ese contexto ya claro, vayamos al origen de todo. ¿Cómo arrancó este juego? La figura central aquí es Sofía, pero su historia no es la que quizás hemos escuchado antes. A ver, ¿quién o qué es Sofía según este libro? No es una deidad que cayó por error, por orgullo o por pecado. Para nada. Es más bien un estado de conciencia total. Una conciencia que al saberlo absolutamente todo, ya no podía experimentar la sorpresa, la novedad. Así que, por lo que el libro llama una curiosidad funcional, eligió deliberadamente entrar en la limitación, en el olvido, para poder volver a aprender. Aquí se ve clarísimo el contraste. A la izquierda tenemos el mito tradicional, la caída, el error, la creación imperfecta, el castigo. A la derecha, la reinterpretación del libro, una entrada voluntaria con un propósito claro. La fragmentación de la conciencia no es un defecto de fábrica, es la condición necesaria para que la experiencia sea auténtica, para que el aprendizaje sea real. Se cambia la culpa por el propósito. ¿Y entonces dónde queda el demiurgo en todo esto? Pues no es el villano de la película, es la herramienta que Sofía misma activó. Pensemos en él como el motor gráfico de un videojuego. Es el sistema operativo que corre el programa, el que proyecta las leyes de la física, la causa y el efecto, para que el juego sea estable y tenga sentido. No tiene intenciones, es pura arquitectura. Muy bien, ya tenemos el porqué de la existencia de este simulador. Ahora, veamos el cómo funciona. ¿Cuáles son las reglas? La mecánica que define nuestra realidad según esta visión. Y aquí, otra idea que se voltea por completo, los famosos arcontes. La idea es que no son carceleros, no son entidades malvadas que nos tienen atrapados. Son, más bien, las funciones madre del programa. Son como las reglas fundamentales del juego que lo estructuran todo. Y aquí vemos el desglose de sus funciones. Saturno, por ejemplo, es el que pone los límites y la estructura. Júpiter, por otro lado, es la expansión y la búsqueda de sentido. Marte es la fricción, la voluntad. Venus, la atracción. Mercurio, el lenguaje, la comunicación. La Luna, la memoria y los ciclos. Y el Sol, la presencia, el centro. Juntos crean el escenario completo para la experiencia. Para que quede más claro, tomemos un ejemplo, Saturno. Casi siempre lo pintan como el gran maléfico, el que castiga. Pero desde esta perspectiva, su función es vital. Sin los límites de Saturno, no tendríamos cuerpos físicos. Sin el peso del tiempo,
no podríamos aprender. Es el principio que hace que la experiencia sea tangible. El límite, entonces, no es un castigo, sino la cancha de juego. Bueno, ya vimos el panorama general, la estructura del juego cósmico. Ahora, bajemos a nuestro nivel. ¿Cuál es nuestro papel como jugadores en todo esto? ¿Cómo es ese camino de vuelta a recordar? Y esta pregunta es la que lo puede cambiar todo. Y si este lugar no es una presión de la que hay que escapar a toda costa, sino más bien una escuela, un campo de entrenamiento diseñado para la conciencia. Si lo vemos así, de repente cada desafío, cada límite, cada problema adquiere un significado completamente nuevo, ¿no? Según el libro, el despertar no es un evento explosivo o un rayo que te parte en dos. Es un proceso, y es sutil. Empieza con una incomodidad. Como cuando un zapato que te quedaba bien de repente te empieza a apretar. Luego, de ahí, surge la pregunta peligrosa para el sistema. ¿De verdad esto es todo? Eso te lleva a reactivar la imaginación, a crear por el simple gusto de crear. Y al final, empiezas a notar que lo que imaginas con coherencia, con intención, empieza a manifestarse. Ya no es fe ciega, es observación directa. Y aquí, la imaginación es la superherramienta. Pero ojo, no se trata de fantasear o soñar despierto. Se la describe como el compilador nativo del universo, casi como el lenguaje de programación de la realidad. Usar la imaginación de forma coherente no es escapar del mundo, es empezar a reescribirlo. Es el primer acto real de soberanía. ¿Y el ego? ¿Qué hacemos con el ego? En lugar de proponer una guerra para destruirlo, se lo presenta como una interfaz necesaria para esta experiencia en 3D. Es nuestro sistema operativo personal. El objetivo no es eliminarlo, sino reubicarlo. Dejar de creer que somos el ego y empezar a usarlo como la herramienta que es. Un copiloto que nos ayuda a navegar, pero no el piloto que toma las decisiones. Finalmente, ¿a dónde nos lleva todo este camino? ¿Cuál es el objetivo final de este juego? La idea no es escapar, sino evolucionar, pasar al siguiente nivel. El concepto de apocalipsis también se reinterpreta. No se habla del fin del mundo con fuego y destrucción. La palabra original significa revelación. Se ve como una gran actualización de software para todo el sistema. Cuando las reglas del juego actual ya se agotan, cuando ya no generan nuevo aprendizaje, es momento de que el sistema se actualice a una nueva versión, a una narrativa más compleja y expansiva. Esta cita resume la idea de una manera genial. La Matrix no es una prisión de la cual escapar. Es un edificio con pisos infinitos. La salida no es hacia afuera, es hacia arriba. La meta no es salirse de la Matrix. La verdadera liberación no es una huida horizontal, sino una ascensión vertical a un nuevo nivel de conciencia. Y con esa pregunta cerramos. Una idea que encapsula toda la esencia de El libro de Sofía. Nos deja reflexionando sobre cómo vemos la realidad, la libertad y nuestro propósito. No nos da una respuesta final, sino, como prometió desde el principio, una llave para que cada quien siga explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis.